La Biblia nos dice lo siguiente en Gálatas capítulo 3. Si todos están listos, vamos a leer entonces. Versículo 11 en adelante. Dice, vamos a leer el verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Repito, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pegado a la letra. Pero la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Pero la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Dice el verso 13: pero Jesucristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Vamos a entender un poco mejor qué está diciendo aquí el verso 13. Voy a leerlo otra vez. Amén. Dice: Cristo nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¡Wow! La palabra de Dios nos está diciendo que nosotros hemos sido redimidos. ¿Qué significa ser redimido? Redimido significa ser rescatado por un precio. Diga conmigo: ser rescatado por un precio. Amén. Nosotros fuimos rescatados por un precio. Y el precio que se pagó por nuestro rescate fue muy alto. No había forma de pagar ese precio. El único que podía pagar el precio por nuestro rescate era el Señor Jesucristo. Nosotros, si necesitábamos ser rescatados, quiere decir que estábamos en esclavitud. Y la esclavitud bajo la cual estábamos nosotros era la esclavitud del pecado y las consecuencias del pecado. Amén. Un día el Señor, Dios le dijo a Adán: ¿sabes qué? No comas de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol vas a morir. Es decir, vas a recibir maldición. Adán pecó y él recibió maldición. Él fue maldito por el pecado. Amén. Murió y toda la tierra sufrió una afección. Toda la tierra fue transformado de la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios era que Adán no enfermara jamás. La voluntad perfecta de Dios era que Abraham viviera para siempre. La voluntad perfecta de Dios en ese momento era que Adán pudiera disfrutar de todo lo que Dios había creado. Lamentablemente, a causa del pecado, todo ello se echó a perder. O sea, la tierra entró en una anormalidad. O sea, la voluntad perfecta de Dios ya no se pudo dar. ¿Por qué? Porque lamentablemente Adán traicionó a Dios, pecó, y el pecado trajo esa maldición. Bueno, Dios, para ir guardando de esta maldición a la humanidad, entonces estableció la ley y dijo: bueno, para poder proteger al mundo de tanta obra maligna de las tinieblas, voy a poner estos cuidados. Y el que guardare la ley va a ser protegido por lo que guarde. Pero como el hombre había muerto espiritualmente, nunca podía realmente guardar toda la ley, porque la ley es espiritual. La ley daba mandatos espirituales y el hombre era un hombre ya vendido al pecado, muerto espiritualmente, y aunque trataba de alguna manera hacerlo, no podía nunca. ¿Por qué? Porque estaba muerto ante Dios. Entonces terminaba fallando, entonces terminaba invocando el perdón y la misericordia de Dios, y Dios había establecido una serie de sacrificios para que el hombre pudiera ponerse a cuenta de Dios mediante la redención, la confesión y estas cosas. Amén. Bien, pero lo que quiero explicar es lo siguiente. Toda una serie de maldiciones entraban a la tierra, y entre estas maldiciones está la muerte espiritual, la muerte física, la enfermedad y la pobreza. Amén. La muerte física, la enfermedad, la muerte espiritual y la pobreza, y todo fue afectado. No fue nunca el plan original de Dios la pobreza. Cuando Dios hace las cosas, las hace en abundancia. Aquel que diga lo contrario está yendo en contra del corazón de Dios y en contra de lo que la palabra de Dios dice. Porque Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios bueno. El problema fue cuando al Adán traicionara a Dios, porque Dios le había dicho: ¿sabes qué? De ese árbol del huerto no podrás comer, porque el día que comas de ese árbol vas a morir. Es decir, en otras palabras, Dios le está diciendo a Adán: mira, quiero que recuerdes que tú no eres dueño de estas cosas, el dueño soy yo. Y aun cuando soy el dueño de todo este universo que he creado, yo te doy a ti el privilegio de participar porque te amo y quiero que tú disfrutes de lo que yo te he dado. Pero ¿sabes qué? Para hacerte recordar que tú eres un mayordomo y tú eres un administrador, tú no vas a comer de ese árbol.
pero él comió de ese árbol al olvidarse que él era un mayordomo nada más. Nosotros somos mayordomos y administradores de todo lo que Dios ha creado. El día en que tú crees que tu vida te pertenece, tú estás en contra de Dios. El día que tú crees que lo que tú tienes te pertenece, tú estás contra el señorío de Dios en tu vida. Nada de lo que tenemos nos pertenece, le pertenece al Señor Jesucristo. Le pertenece a Dios completamente. Aún nuestra vida le pertenece a Él. Aún el aire que respiramos, según el oxígeno, le pertenece a Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es aceptar el señorío de Dios en nuestra vida? Es decirle: Señor, nuestra vida sin ti no vale nada, no sirve. Señor, me arrepiento, me vuelvo a ti y de ahora en adelante, Señor, te pertenezco, me rindo a ti. Amén. Y confesamos el señorío de Jesús en nuestra vida y recién ahí podemos gozar de salvación a través de la fe. Entonces la salvación viene por confesar el señorío de Dios en nuestra vida, volver a declarar que nada nos pertenece, que todo le pertenece a Dios. Pero el hecho de que nada nos pertenezca y que todo le pertenezca a Dios no significa que Dios no haya cambiado en cuanto a su carácter de ser un Dios de abundancia y ser un Dios generoso. Eso no ha cambiado. No ha cambiado. No cambia el hecho de que Dios sigue siendo un Dios de abundancia. El hecho de que nosotros nos hayamos vuelto mayordomos de Dios y administradores de lo que Dios nos ha dado no significa que Él no quiera seguir participando, amén, haciéndonos partícipes de todo lo que Él ha creado. Bueno, vamos a volver al punto otra vez. Estamos diciendo que la Biblia aquí nos habla de que Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley. La ley, amén, tenía diferentes aspectos. La Biblia nos habla, por ejemplo, en Deuteronomio acerca de locura, acerca de lepra, acerca de enfermedades terribles, acerca de pobreza al extremo, ¿no? Acerca de todas estas cosas terribles que vendrían a todos aquellos que le dieran espalda a Dios y no cumplieran la ley. Y todo eso era, amén, consecuencia de no andar en la voluntad de Dios. Pero la Biblia nos está diciendo que Jesucristo nos redimió, nos rescató. ¿Cómo es que Jesús nos rescató de la maldición de la ley? ¿Cómo es que lo hizo? Tomando el castigo que nosotros merecíamos. Diga conmigo: tomando el castigo que nosotros merecíamos. Ahora, cuando Jesús toma nuestro lugar, nuestra posición, Él recibe sobre Él todas las maldiciones. Amén. Él recibe todas. Esa es la razón por la cual cuando Jesús aparece en la tierra, Él sana a los enfermos. Cada vez que sanó a los enfermos, amén, Él estaba redimiéndonos. Él estaba tomando la maldición, estaba tomando las consecuencias de la maldición. Sanó al leproso, sanó al cojo, sanó al ciego, hizo milagros. ¿Por qué lo hacía? Porque Él estaba mostrando la redención. Amén. Ahora, ¿cuándo es el momento en que la redención llega a su cúspide? Cuando a Jesús lo flagelan, me refiero en cuanto a lo físico, cuando a Jesús lo flagelan, amén, su cuerpo se vuelve una llaga entera, terrible, ¿no? La Biblia dice: y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. ¿Qué significa eso? Que la razón por la cual Jesús recibe el flagelo sobre su cuerpo es para redimirnos de la enfermedad. Amén. Entonces, cuando Jesús está sanando a la gente, está impartiendo sobre ellos anticipadamente, amén, la consecuencia de la redención que Él iba a pagar en la cruz del Calvario. Esa redención, amén, que Jesús iba a pagar con sus llagas, le daba la facultad y el poder de sanar a la gente. Por eso es que la gente era sanada. Ahora, si tú no sabes que el Señor también murió o sufrió para que seas sano, y tú piensas que la enfermedad es una bendición de Dios para enseñarte eso, tú no vas a ser sano. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, tú no vas a poder creerle a Dios que Dios, amén, que la sanidad puede ser un regalo para ti si tú crees que Dios te ha enviado esa enfermedad.
No vas a poder tener fe, porque la fe viene por oír y oír la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Cuando tú sabes la voluntad de Dios, oh, por su llaga fui curado, gloria a Dios, tú puedes creer y puedes recibir sanidad porque has creído en la redención de Jesucristo. No hay forma. De igual manera con la salvación. La gente piensa, yo conozco, he oído de tanta gente, es más, escúchame bien lo que voy a decir, hay tanta gente en grupos religiosos, pero creen en Dios, creen en un Dios, pero hay mucha gente sincera que busca salvación. Amén. Y se golpean el pecho y ya están haciendo muchas cosas, hacen muchas obras para tratar de alcanzar la salvación, porque no saben que Jesús ya pagó por ellos. Ellos piensan que tienen que hacer algo para merecerse la salvación. Y al no saber que la salvación ya fue pagada por Jesús, no pueden tener fe. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Amén. Hay gente que inclusive puede ser dispuesta a hacer muchas cosas más de las que muchos estaríamos quizás dispuestos acá, o algunos, para tratar de alcanzar perdón, para tratar de alcanzar salvación, porque no saben que ya la salvación fue dada. Porque Jesús, cuando muere en la cruz, cuando Él dice, Señor, consumado es, y entregó su espíritu y fue, y murió, en ese momento, al morir, al tomar nuestra muerte, Él nos está dando vida. Su muerte fue para redimirnos de la muerte. Sus llagas fueron para redimirnos de la enfermedad. Amén. Pero no solamente eso. Jesús también padeció rechazo y traición. O sea, Jesús supo lo que es rechazo, lo que es traición, lo que es burla, lo que es la crueldad de los hombres. Jesús también, aún aquello que es, que muchos de nosotros podemos hacer sufrir o hemos hecho sufrir en algún momento o nos han hecho sufrir, Jesús también lo padeció, también por la redención. Y quiero decirte algo más. Si la maldición también fue material, la redención tendría que ocurrir, tendría que afectar lo material. Amén. ¿Me están siguiendo, iglesia? O sea, si la escasez y la pobreza no fueran parte de la maldición, Jesús no hubiera tenido que redimirnos de la pobreza. Pero como la pobreza era una consecuencia del pecado, o sea, cuando una persona está en pecado, vive una vida disipada, vive una vida muchas veces de alcohol, de drogas, vive una vida, malgasta su dinero en mujeres, qué sé yo, y tanto desorden. El pecado hace que su vida se vaya degradando, ¿verdad? Y tarde o temprano la pobreza, toda la escasez llega a su vida se quiebra. Es consecuencia del pecado. El hombre se vuelve egoísta, ¿no? Y ¿sabes qué? La tierra sigue produciendo, el mundo sigue produciendo en abundancia, pero el hombre dilapida por su egoísmo y por su pecado. ¿Sabes que hay millones de litros de leche que se tiran al mar simplemente para que no suba de precio? Hay lugares donde hay tanta abundancia de ovejas que prefieren matarlas porque es más barato una bala que tener que, ¿me entiendes? O sea, son asuntos de mercado. Es la crueldad del corazón del hombre. Pero Dios sigue siendo un Dios generoso. Dios sigue siendo un Dios de abundancia. Es la crueldad del hombre en lo que ha traído injusticia a la humanidad por el pecado. Entonces, cuando Jesús nos redime del pecado, vuelve a darnos lo que Él le place siempre. La bendición, amén, que alcanza también lo material. Es más, la Biblia dice, escuche bien, la Biblia dice que Jesús, siendo rico, amén, el cual siendo rico se hizo pobre, para que por su pobreza seamos enriquecidos. Siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza seamos... No, pastor, un ratito. Eso es riqueza espiritual. O sea que Jesús se volvió un pobre espiritual. Tenía un carácter de los 1000 truenos. Un genio de los rayos. ¿Por qué hay tanta gente que tiene una exégesis,
una forma de estudiar la palabra de Dios tan torcida. ¿Por qué queremos nosotros hallar simbólico cuando algo es literal? La Biblia dice que Jesús nos redimió de la ley, nos ha rescatado de la maldición de la ley. Y la maldición de la ley tenía que ver con enfermedades, muerte y pobreza. Y si Jesús nos redimió de estas cosas, entonces Él pagó el precio para que seamos libres de todas esas maldiciones. Esa es la razón por la cual, escúcheme bien, si usted ve todo el Antiguo Testamento, los hombres que siguieron a Dios, Abraham, Job, cuando se volvió a Dios, y aún antes, Salomón, cuando estaban en el camino de Dios, ¿me entiendes? No cuando flaquearon. Por eso, sus vidas flaquean, sus vidas caen y todo se vuelve lo contrario. Pero mientras temieron a Dios, mientras sirvieron a Dios, su vida fue una vida de bendición extrema. La Biblia dice que Abraham era riquísimo en ganados, riquísimo, tenía oro, plata. Job en su tiempo fue el más rico de la tierra. Le vino el desastre, le vino por su temor, amén, toda una serie de maldiciones. Su familia pereció, sus hijos, pero luego que él se volvió a Dios, Dios le dio el doble. El doble. Amén. Ahora vamos entrando poco a poco. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Qué tipo de riqueza tenía Jesús? La idea que la mayoría de la tradición entiende. Ahora, preste mucha atención porque le voy a dar una patada dura a la tradición y bien fuerte. Pero también a los que han abusado de la enseñanza, del entendimiento de cómo Dios prospera. También, otra patada. Menos mal que pateo con los dos pies cuando juego fútbol. Puedo meter goles con la derecha y con la izquierda también. Es un problema cuando hay extremos. Pero tenemos que ser gente centrada en lo que la palabra de Dios dice. Yo no me guío por lo que fulano dijo, sultano, gloria a Dios, honro a esos hombres de Dios, leo buenos libros, pero al final, amén, ¿qué es lo que la palabra de Dios a mí me muestra? Amén. Y es tan importante y qué lindo por aquellos que tienen su Biblia ahí apuntando, porque es muy importante lo que ahora vamos a decir. Escúchame. El cual siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza seamos enriquecidos. O sea, la Biblia nos está diciendo en primer lugar que por la razón por la que Cristo se hizo pobre, nosotros vamos a ser enriquecidos. Y no es hablando de algo espiritual solamente. En todo caso, en este caso está hablando de algo o sea, va más allá. Está hablando de la abundancia que Dios suele traer a nuestras vidas. ¿En qué momento Jesús fue rico? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, porque el Verbo era Dios. Escucha, antes que Jesucristo viniera a este mundo, Jesús estaba en el Verbo, Él era Dios. Dios se hizo y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se humanizó, Dios se humanizó. Antes de humanizarse, amén, antes de que el Verbo se hiciera carne, Él estaba en Dios. Ahí Él era rico, porque era el dueño de todo el universo. Dígame una cosa, ¿cuántos soles hay en el universo? Soles, estrellas. ¿Cuántas galaxias hay? ¿Cuánto oro hay? ¿Cuánta plata hay? ¿Cuánto hay? Mira, el más rico en esta tierra es una zapatilla con hueco usada 1000 veces con un jugador que nunca se lavó los pies. Al lado de la riqueza de Cristo. Mira, te voy a explicar. Mira, quiero que abras tu mente. La Biblia dice que un día la ciudad de Dios descenderá sobre la tierra.
La ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Y sabes cuál es la descripción de la Nueva Jerusalén? ¿Has leído tu Biblia? Calles de oro y mar de cristal. Calles de oro. ¿Ha visto usted alguna calle de oro? Bueno, las calles que vemos aquí son calles de tierra. Calles de oro y mar de cristal. Ahora, ¿cuántos creen en la palabra de Dios? Yo creo en la palabra de Dios. Y cuando uno mide cuando uno ve las medidas de la Nueva Jerusalén, hermano, tienen las medidas de todos los estados de Estados Unidos juntos. Descenderá, dice la Biblia. Es interesante, pero hay lugares donde se hacen lunas, son doradas. Y uno pregunta, ¿por qué son doradas estas lunas? Porque ¿cómo le han dado esa coloración? Qué bonito. No, es oro. Oro. O sea, el oro tiene la propiedad de que cuando tú lo fundes a determinada temperatura, puedes tú usarlo para darle esos toques a estas lunas. Si pueden hacer eso con el oro, también podría haber oro de cristal. ¿Quién lo va a poder hacer? Mar de cristal. Dígame una cosa, ¿Dios es rico? La Biblia nos dice que Dios mandó construir un templo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era ese templo? Dios ordenó que el templo esté enchapado en oro, del mejor oro y plata. ¿Cómo Dios, amén, cómo Dios que mandó que su templo tuviera, ¿me entiendes?, el oro y la plata, va a pedir a la gente que anden pobre toda su vida? ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Qué tipo de Dios es un Dios que se gozara en toda su riqueza y quisiera que todo el mundo fueran unos pobres haraposos? ¿Qué tipo de Dios es ese? Un cinto de oro. ¿Sabes que el problema no es lo que Dios tiene? El problema está en el corazón del hombre. La raíz de todos los males, ¿qué es? Es el amor al dinero, no el dinero. Es el amor, el apego al dinero. ¿Y sabes cuál es el antídoto contra la codicia? Dar. ¿Y sabes cuál es el resultado de dar? Recibes. ¿Cuál es el antídoto contra la codicia? Dar con un corazón generoso. ¿Y cuál es la consecuencia de dar? Recibes. Tú das, te da más. Te das, te viene más. Das más, te viene más. ¿Por qué? Porque Dios es generoso. Dios es un Dios de abundancia. Dios estableció la siembra y la cosecha. Ahora, no vamos a ir por ese lado. Volvemos a la redención de Jesús. ¿Cuán pobre era Jesús? La pobreza de Jesús era una pobreza relativa. Amén. Relativa. O sea, su pobreza era pobreza en relación a la riqueza que tuvo antes. O sea, todos los ricos de este mundo al lado de la riqueza de Jesús son pordioseros. ¿Cuántos dicen amén? Aún ese mexicano que esté el primero, no pasa nada. Todos son unos pobres harapientos. ¿Saben por qué? Porque allá en la ciudad en la Nueva Jerusalén no hay desagües. No hay ratas. Y el rico más rico no va a evitar tener que ir al baño y usar inodoro. Pero en el reino de los cielos no habrá ninguna porquería. Bendito sea el Señor. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. ¡Gloria a Dios! No habrá gusanos ni nada de esas inmundicias. Es una de las cosas que más me alegra, honestamente. Amén. Todos nosotros tenemos que recordar nuestra humanidad cuando abrimos esa puerta que dice bathroom. Que tiene oídos para oír, oiga. Amén.
Por más rico que se crea. Por más que tenga un inodoro de oro, igual. ¿Me entiende? Ahora, ¿cuán pobre era Jesús? ¿Qué pobre tiene un tesorero? ¿Conoce usted pobres que tengan tesoreros? No, ninguno. Lo que tienen es una bolsita para borrar las cositas. O un tarrito ahí para pedir su limosna. Pero Jesús tenía un tesorero. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús tenía que sostener 12 hombres, incluidos sus esposas, incluidos sus hijos. Y uno de ellos era Pedro y comía. El otro era Mateo. Y Mateo tenía un trabajo público, era el Asunat y ganaba bien. Y Jesús llamó a todos ellos. Amén. Y si Jesús los llamó, entonces Jesús tenía que sostenerlo. Jesús tenía que sostener a todos esos hombres. La Biblia dice que mujeres ricas sostenían el ministerio de Jesús. Había tanto dinero para la subsistencia de ellos que bien Judas podía estirar la mano y guardar. Y nadie se daba cuenta. Escuche bien. Cuando Jesús muere, ¿dónde fue enterrado? ¿Quién compró la tumba? ¿Y quién era José de Arimatea? ¿Quién era José de Arimatea? ¿Alguien sabe? Un hombre rico. Y compró una tumba decente para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Escucha, ahora mire bien, escuche bien esto. Tomaron la prenda de Jesús, que era una ropa especial, que era tan valiosa que los soldados, estos caraduras, no codiciosos, se la sortearon para ver quién se quedaba con la prenda de Jesús, porque era una prenda diferente. ¿Tú crees que si hubiera sido un trapo viejo se lo hubieran sorteado? Estos no creían en Jesús. ¿Tú crees que es porque el temor de Dios vamos a borrar la prenda de Jesús? No. Ahora vamos a ir un poco más allá. La Biblia dice que Jesús nació en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un establo. Jesús nació en un establo. Amén. Todos vamos a nacer en un establo, ¿ok? Porque Jesús nació en un establo. Él nació en un establo. ¿Pero por qué nació en un establo? La Biblia dice que José, su papi, que era un empresario, un carpintero empresario, hacía, ¿no?, sus buenos trabajos. Él fue a buscar un lugar donde hospedarse para... ¿Quién llevaría a su esposa a dar a luz en un establo? Hasta el más pobre buscaría el lugar más limpio, ¿verdad que sí? Va a dar a luz. Tiene que ser un lugar desinfectado, limpio. Entonces, ¿por qué José lleva a Jesús, a su esposa, a que dé a luz en un establo? Dice la Biblia, porque no se halló lugar en el mesón. Él tenía el dinero para llevarle a un buen lugar, pero no había lugar. Todo estaba copado. Y se lo llevó para que se cumpliera la escritura que dijo, así van a ser el Señor. Escucha bien. Muchas de las cosas, todas las cosas que Jesús vivió tuvieron una operación redentora. Diga conmigo, operación redentora. Si Él fue colgado en la cruz, fue por tu redención. Si le abrieron el cuerpo con llagas, con esos latigazos que eran, ¿no?, metal y huesos y que entraban a la piel y desgarraban la piel, le pusieron la corona de espinas, fue redentor. Diga conmigo, sufrimiento redentor. Es decir, si Jesús muere en la cruz del Calvario, fue una muerte redentora. Ningún ser humano puede hacer eso. Nadie puede tener un sufrimiento redentor. Porque para que Jesús tuviera que tener un sufrimiento redentor, amén, para que Él pudiera morir en la cruz, tenía que ser una persona sin pecado, inocente. Hay gente que agarra los pies en la ignorancia, que no conoce las cosas de Dios, ¿no? En Semana Santa cargan y algunos hasta se hacen clavar. Las únicas llagas que eran llagas lícitas para abrirse por nuestra salud eran las llagas de Jesús.
El único que podía morir en la cruz por nuestra salvación era Jesús. No podía aceptarse el sacrificio de ninguna persona. No hay ningún sacrificio redentor en ningún ser humano, solo en Jesús. Denle un aplauso al Cristo de la gloria. El sufrimiento de los discípulos luego no fue redentor. Fue en gratitud y por persecución. Voy a hablar un día sobre la persecución y vamos a poner las cosas en su lugar. Y ahí está Jesús naciendo. Ya. Ustedes ya saben por qué lloran los niños cuando nacen. Porque los niños no escogen a los padres. Entonces el niño cuando va a abrir los ojos, no. Tampoco escogen a sus hermanos. No. Entonces ahí nació Jesús. Escuchen, amados, dice la palabra de Dios que vino un grupo de hombres que siguieron una estrella que les señaló el camino. La tradición, ¿cuándo la tradición? Por eso, hermano, no se guíe la tradición. La tradición, guíese de la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios. La tradición enseña que eran 3 magos. Los 3 reyes magos eran, ¿quién? Gasparín, Melchor y Baltasar. Los 3 reyes magos. ¿Dónde dice en la Biblia que eran 3? Si usted encuentra un pasaje en la Biblia que dice que eran 3 y todavía le pusieron nombre, le regalo mi Biblia ahorita, una Thompson. Amén. Y si me caes bien, te regalo otra Biblia que tengo así espectacular en mi casa, que tiene todo, hasta te transporta en el tiempo. Ya, esa. O sea, tú la abres y ¡pah! Caes en el año que estás ahí. La gente deduce que eran 3 porque eran 3 los presentes. ¿Cuáles eran los presentes? Oro, mirra e incienso. Incienso se usaba para honrar a los dioses. El incienso era para decir, hay un solo Dios, Jesús es el Dios que necesitamos. La mirra es un perfume de ungüento que se usaba para ungir a los muertos, para la sepultura. Estaban declarando que ese niño había nacido para morir. Iba a morir para redimir a la humanidad, el único. Y el oro significaba, amén, el regalo y el presente que solamente le puedes dar a los reyes. Si alguien es rey, no le puedes dar pues una, ¿me entiendes? Algo menos que oro, porque es la realeza. Entonces estaban declarando que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando le preguntan, ¿y ustedes a quiénes buscan? Hemos venido a buscar a Jesús, el Rey de los judíos. Ahora, ¿quiénes eran estos hombres? No eran 3. Lo más probable es que eran 10, 12, 15, 20. Lo más seguro es que era una comitiva. Ahora, la Biblia dice que eran reyes. La Biblia habla de los reyes y eran llamados magos, escuche, magos por la sabiduría. No es que hacían magia y todas esas cosas, no. Eran sabios. En otras palabras, eran distinguidos reyes de distintas naciones, que no eran 3, muy probable eran más. ¿Me entiendes? Es decir, era una comitiva internacional de alto nivel, convocado por Dios mismo. Dios se las arregló para que ellos se enteraran de que el rey de la tierra iba a nacer en ese pesebre. Y puso una estrella para que esa estrella los guiara. Amén. Ahora, ¿cómo transportaban el oro para un rey? ¿En un cofrecito? No. Era todo un carro lleno de oro porque era para un rey.
¿Y tú crees que si tú llevas oro, te vas con otra persona más? No. No. Tú te aseguras, vas con tu seguridad, ¿no? Vas con el Capitán América, el Hombre Hulk, con Iron Man, los ninjas y todo lo demás. No, era una comitiva de seguridad, porque habían ladrones en el camino. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando van delante del Señor, aleluya, ellos vienen con los otros presentes que eran rey, pero también vienen con el oro. Amén. Ahora, ¿qué hizo el bebé? Nada. Porque era un bebé. ¿Quién tomó ese oro? José y María. ¡Wow! Madre Santa, nunca hemos visto tanto oro. Y cuando no bien habían terminado de celebrar, los persiguen. Ellos tienen que huir a Egipto. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? ¿Un año? Todo ese tiempo que estuvieron en Egipto, ¿con qué se mantuvieron? Con el oro que recibieron de ofrenda. Con el oro que recibieron de ofrenda. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Cuán pobre era Jesús? Siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza seamos enriquecidos. Señor, necesitamos pagar el impuesto. Mira, muchacho, tranquilo. Anda, ve, pesca. Una vez que pesca, le abre la boca al pescado y ahí vas a encontrar el dinero para el impuesto. ¡Ah! ¡Sa! Es tan grande este pez. ¡Oh! Y le abre la boca. ¡Ay, Dios! ¡Está la plata! Impresionante. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? ¿Montado en qué? En un pollino. Un burrito humilde. ¿Burrito humilde? No cualquiera usaban pollinos. Y dice que ese pollino nadie lo había montado. Era como entrar en un auto, buen auto, 0 kilómetros. Y la gente decía, ¡Hosana! ¡Hosana! ¿Me entiende? Gloria a Dios. ¿Cómo afecta esto en mi vida? Vamos a nuestras Biblias en Juan capítulo 10, verso 10, por favor. Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Ahora, como estamos en mar adentro, vamos a ver el contexto. Amén. Verso 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Wow. Jesús está diciendo: yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Soy el camino, la verdad y la vida. Pero luego dice algo sorprendente. Dice: todos los que antes de mí vinieron son unos ladrones y son unos salteadores. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba de ladrones y salteadores?
a toda la casta sacerdotal de su tiempo, los fariseos legalistas, ladrones y salteadores. Y no solamente de ese tiempo, sino todos los falsos profetas. Escúchenme, la falsa religión siempre te va a robar y te va a destruir y te va a matar. Te va a robar tus sueños, va a destruir tu propósito, el propósito que Dios tenga para ti. ¿Cuánta gente conozco viviendo? Sé de gente que vive en un grupo religioso y su vida, en lugar de florecer, cada vez es más, se va secando, ¿no? Es lúgubre, es gris y es una vida estéril, se vuelve una vida estéril, porque eso es lo que hace la religión. Pero Jesús dice lo siguiente en comparación con la religiosidad: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. ¿Cuántos tienen vida? Ahora, presten atención, por favor, amados. Yo he venido para que tengan vida. Jesús no le está hablando a gente muerta, le está hablando a gente viva. Pero Jesús lo que está diciendo, saben que la vida que ustedes tienen realmente no es nada a la vida que yo les voy a dar. Porque la vida que Jesús nos da es la vida de Dios en nosotros. La vida Zoe, vida eterna, es la vida de Dios, es la vida de compasión, de amor, de misericordia que el Señor nos da. Amén. Nacemos de nuevo y Él nos da su vida, es la vida de Cristo. Pero no solamente el Señor nos da la vida de Dios, porque vida eterna es vida Zoe, vida de Dios en nosotros. No solamente nos da la vida de Dios en nosotros, sino que nos da vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué Jesús podía decir esto? Porque Él venía a redimirnos de la pobreza. Amén. Vamos a otro pasaje. Capítulo 2, 2 Corintios capítulo 9, por favor. 2 Corintios capítulo 9, verso 8. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿A quién? Al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Diga conmigo, Dios ama al dador alegre. Dios está feliz con la gente dadora, porque refleja el carácter del Señor. Refleja su carácter. Dios ama al dador alegre. Sigo. Dice, ¿en qué verso estamos? Verso 8 ahora. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Diga conmigo, abunde. Abunde toda gracia. Pastor, está hablando solamente de lo espiritual. Por favor, otra vez. Me encantaría decirte amén. Pero no está hablando solo de lo espiritual. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundéis. Amados, ¿cuántos de nosotros abundamos en buenas obras? No estoy hablando de un servolucho una vez al año. ¿Me entiende?
sino está hablando de abundar en buenas obras. ¿Qué significa abundar en buenas obras? Le voy a explicar. Tienes un primo, amén, tienes un familiar, que ya su cocinita está media, ¿no? Con la justa, una hornilla no más funciona, ¿conocen eso? 4 hornillas, pero ya las 3 no funcionan, una nomás. Tú vas a visitar y a la semana siguiente vas con tu cocina. Esa cocina que tú tienes, que te compraste hace un medio año, te la regalas, no que ya tiene 10 años. No, una seminueva. Toma, hermano. Toma, primo. Toma, tía. Eso es una buena obra. ¿Ves a tu hermano que tenía otra necesidad? Esa chaqueta. Mira, toma. ¿Me entiendes? Abundar en toda buena obra. Que siempre tengamos la posibilidad de bendecir a otros. Verso 9. Como está escrito, repartió, dio a los, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Verso 11, para que estéis ¿qué? Verso 11, amados. Para que estéis enriquecidos. ¿En qué? Lea su Biblia. Para que estéis enriquecidos en el nombre. Escúchenme, amados. Es que yo entiendo. No es fácil. O sea, las neuronas ahí atrás. No es fácil. Tenemos un esquema. ¿Qué significa estar enriquecidos en todo? ¿Qué significa estar enriquecido? No solamente en lo espiritual, no solamente en lo de gloria a Dios, pero dice enriquecidos en es el favor de Dios. Enriquecidos en todos. ¿Para qué? Para toda liberalidad. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a un pobre? ¿Cuándo fue la última vez que le llevaste a un restaurante? ¿Cuándo fue la última vez que le pusiste ropa nueva? ¿Cuándo fue la última vez? Jóvenes, amados, jóvenes. No los voy a mirar. No se avergüencen. Pero ustedes no pueden ser dependientes. Miren, la edad madura para un joven judío, ¿sabes cuál era? 12 años de edad. Leí el otro día que Jesús se desapareció a María y a José. Y yo cuando no sabía esto dije, ¿qué pasó a María? ¿Cómo es posible que a los 12 años se le haya perdido un muchacho de 12 años? Qué raro, ¿no? Una madre que se ha descuidado. Pero luego leí en la Biblia que para los judíos a los 12 años era considerado una edad adulta. Y que a los 12 años ya el muchacho era considerado hijo de la ley. Y se le llamaba hijo de la ley porque sabía los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio, se los sabía de memoria, así como ustedes. A los 12 años de edad. Entonces, como se lo sabían de memoria a los 12 años de edad, preparaban a este muchacho de los 8 años para la adultez, que era los 12 años de edad. Entonces, a los 12 años ya no están, papi, quería decirle, papá. Un amigo pastor, escúcheme, un amigo pastor, amén, dice que justo conoció unos judíos, un hermano, un judío, no era creyente, un judío, y bueno, al preguntarle unas cosas, el judío, ¿y tus hijos se casaron? Oh, sí, yo tengo un hijo casado. ¿Cuántos años tenía? 17 años. 17 años y permitía que se casara. ¿Y cuál es el problema? Es todo un hombre. Porque allí se casan más jóvenes, porque son más responsables. Son muchachos que van a la guerra, a lea corta, a la guerra. Nosotros tenemos 21. Mamá, papá, tengo que estudiar. Entonces Jesús se fue a los 12 años de edad
No porque se le perdió la madre, sino porque ya gozaban de cierta independencia. Pero gozaban de cierta independencia no porque eran rebeldes, sino porque ya trabajaban con el papá y también ganaban su dinero. Hola. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Está hablando pues de una necesidad que hubo y fue suplida por la iglesia. Amén. Capítulo 3 de Efesios, verso 20. Vamos terminando. Efesios 3, 20. Cuán importante es orar en 3, 14 y 6. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en su ser interior. Riquezas de su gloria. Diga conmigo, riquezas de su gloria. Diga conmigo, riquezas de su gloria. Otra vez diga, riquezas de su gloria. Es muy importante. Dios suplirá tus necesidades no conforme a las riquezas de este mundo, sino conforme a las riquezas en gloria de Dios. Así es. Pero tú tienes que aprender a activar. Tú tienes que aprender a activar lo sorprendente, lo sobrenatural en tu vida. Y una de esas formas es la oración. Cuando tú oras, activas las riquezas de la gloria de Dios por fe. Pero tienes que saber cómo tomar tu redención. Dice la palabra más adelante, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Estoy diciendo que Dios es un Dios de abundancia. Él hace las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Tú pides algo, pero Dios quiere hacer algo más abundante. Amén. Y termino con este pasaje en Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Y este es un pasaje muy importante. Verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Qué bueno que estén cuidando de mí. Otra vez repito, en gran manera me gocé, me alegré, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Qué significa esto? ¿Se lo traduzco? Ok, se los voy a traducir. Vamos a ampliar este significado. ¿Qué dice acá? Me alegro que por fin ustedes estén supliendo para las necesidades que yo tengo como ministro del Evangelio. Gracias por esas ofrendas misioneras. Gracias por esas cosas que han ofrendado para que este ministerio siga corriendo. Gracias por suplir para mis alimentos, para mi ropa, para mis viajes, para todo lo que necesito. Gracias. ¿Entendí, Shumanichu? Ok. En gran manera me gocé que por fin, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener ¿qué? Sé tener ¿qué? Abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para poder padecer hambre. La Biblia nos está diciendo que hubo muchos momentos en que el apóstol Pablo padeció necesidad por causa de predicar el Evangelio. Porque él dejó todo para predicar el Evangelio como ministro del Señor.
pero a veces enfatiza solamente las necesidades de Pablo. Pero no está diciendo que solamente estuvo en este estrés todo el rato. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en escasez, pero también sé vivir en abundancia. Muchos de los parajes por los cuales viajaba Pablo para predicar el Evangelio, donde a veces se estacionaba por semanas, eran parajes hermosísimos, paradisíacos. Eran lugares donde él pudo gozar del favor, el amor y la abundancia de Dios. Pero él dijo, a mí no me mueve un hotel de 5 estrellas, a mí no me mueve un auto lujoso, tampoco me mueve estar en una casa hospedado o viajar en mototaxi. A mí no me importa eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Para mí lo importante, escuche bien, no es lo que tengo, sino lo que puedo hacer con lo que tengo. Ahora, estamos hablando del testimonio de un hombre de Dios dedicado 100% a extender el Evangelio. Pero no todos nosotros somos dedicados 100% a extender el Evangelio. Si usted no está dedicado 100% a entender el Evangelio, quiere decir que usted tiene que seguir trabajando en su profesión, en su negocio, en lo que tiene que hacer. Su parte es predicar el Evangelio con su testimonio, pero hay otra parte que usted puede participar con el ministerio de Dios. Fíjese. Vamos un poco más adelante. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Diga conmigo, dar y recibir. Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Acá hay un principio. Y el principio es siembra y cosecha. Diga conmigo, siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Es decir, los que ellos sembraban en el ministerio de él iban a cosechar la bendición de Dios. Escuche bien, aquí entramos en lo sobrenatural. Cuando usted da a la obra de Dios, cuando usted da a la expansión del reino de Dios, amén, usted está sembrando en el reino de Dios. Y cuando usted siembra en el reino de Dios, usted va a cosechar los beneficios del reino de Dios en abundancia, porque Dios es un Dios de abundancia. Dice la palabra, amén, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, qué pena por ellas, sino ustedes solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Qué tremendo, ¿no? La verdad, a mí como ministro me sorprende. Porque quiero abrir mi corazón acá en la iglesia. A mí se me hace bien difícil, no sé si es algo de orgullo, pero se me hace bien difícil hablar de mis necesidades con la gente de la iglesia. Para que la gente no vaya a pensar que uno se quiere aprovechar. Pero el apóstol Pablo está hablando de sus necesidades con la iglesia que él tenía relación. Y luego les dice esto, fíjese el verso 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Yo no busco dádivas, yo busco fruto que abunde en su cuenta. Cuando usted siembra en el ministerio, cuando usted da su ofrenda, usted está participando usted está haciendo está ayudando para que ese ministerio se expanda, para que la obra de Dios crezca. Y cuando usted lo hace, usted es tomado en mente delante de Dios como si usted mismo hubiera ido. ¿Por qué? Porque cuando usted da dinero, usted está dando parte de su vida. Al final de la semana le dan un sobre, al final de la quincena le dan un sobre, o al final del mes o diario le dan un sobre. Ese sobre significa
sus 8 o 10 horas de trabajo. Es decir, ese dinero simboliza su vida. Cuando usted da ofrenda en el altar, usted está dando parte de su vida. Por eso a algunos les cuesta tanto dar. Es más fácil decir, Señor, te amo, te amo, te amo. Lloran. Bien, hermanos, vamos a recoger la ofrenda. Se regresa la lágrima. Ay, pero esto está tan espiritual todo, porque tienen que hablar de cosas materiales, Dios mío. Está tan espiritual todo. Claro, porque, ¿me entiendes? ¿Cuál es el remedio contra la codicia? El dar. El dar. Entonces, cuando tú das dinero, tú no estás dando solamente dinero. Mira, usted fíjese en aquellos que se conectan con el fluir de Dios, con aquellos que se conectan con la obra de Dios y con el ministerio. Fíjese en aquellos que están cerca y cómo dan y aportan. Vas a ver cómo sus vidas florecen. Comienza a mirar. Comienza a mirar. Comienza a investigar si quieres. Pero comienza a ver con aquellos, de repente con aquellos que se mantienen lejos, ahí nomás, así. Aquellos que se mantienen cerca, dando, honrando, Dios se las arreglará para honrar sus vidas.